Levítico. Ya habíamos leído en el capítulo 20, donde dice que habló Jehová a Moisés diciendo: diciéndole las penas por los actos de inmoralidad, ¿verdad? Y Dios no descuidó ningún detalle. Después, en el capítulo 21, vemos que Dios dijo a Moisés que hablara a los sacerdotes, hijos de Aarón, y que les dijera que no se contaminasen por un muerto en su pueblo, ni por sus parientes cercanos, etcétera, etcétera. Sigue dando una serie de instrucciones, ¿verdad? Esto correspondía a la santidad a los sacerdotes. Recordemos que estamos en el Antiguo Testamento. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Es antes de que viniera Jesucristo, Dios en forma de hombre, a la tierra. ¿Sí? Ese es el Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, es el que Dios hizo por medio de Jesucristo. Entonces, aquí volvemos a recordar que Dios mismo está hablándole a Moisés para que Moisés hable al pueblo y está dándole una serie de instrucciones, ¿verdad? Unas leyes, unos mandamientos, está estableciendo estatutos porque está formando la nación de Israel, ¿verdad? Y aunque estaban en el desierto, en este tiempo todavía, pero Dios estaba ya dándole las instrucciones para que se conformaran en un pueblo, en una nación. ¿Israel es nación hoy? Sí. Sí, señor. ¿Están seguros? 148, si no me equivoco. Exacto. En mayo del 48 se constituyeron en nación. Pero esto estaba muy lejos aún, ¿verdad? Esto fue muchos siglos antes. Pero como Dios es eterno, ¿o no? Sí. O Dios se pone viejito, Dios se cansa, se jubila, cambia de aspecto, ¿verdad que no? Dios es espíritu y es verdad. Y Dios no cambia, no hay ni sombra de variación en Él. Él es eterno, por todos los siglos, por todas las generaciones. Y entonces Dios, que es el que nos ha creado, nos ha formado y nos ha llamado a ser sus hijos y nos ha perdonado y nos ha transformado y nos ha dado la promesa de vida eterna, este Dios eterno está hablando especial y particularmente con Moisés. ¿Por qué? Había intentado hablar con su pueblo, ¿verdad? ¿Y cómo les sonaba al pueblo la voz de Dios? Como truenos. Como tremendos truenos. ¿Escucharon los truenos la otra mañana? ¿Alguien escuchó los truenos tronar? ¿Cómo se movía todo? Parecía aquello un estruendo tremendo. Pues más fuerte que eso, escuchaba el pueblo la voz de Dios. Entonces le dijo: no, mejor que hable contigo, Moisés. Que Dios hable contigo y tú nos cuentas a nosotros lo que Dios te dice, ¿verdad? ¿Por qué a Moisés no le parecía estruendosa la voz de Dios? ¿Se han puesto a pensar en eso? Que tenía oídos dos. Primero, porque tenía llamamiento de Dios. Luego, porque tenía ministerio de Dios. Después, porque tenía
un oído dócil para oír la voz de Dios. Y otra porque le obedecía a Dios en todo, no en algunas cosas, en todo lo que Dios le pidió, aunque al principio tuvo un poco de temor y quiso como ponerle excusas al Señor. Porque ¿cuándo fue la primera vez que Dios le habló a Moisés? ¿Dónde se presentó? En una zarza. ¿Qué es una zarza? Es un arbusto espinoso que se da en los lugares desérticos, en los lugares secos. ¿Y qué pasó allí? La zarza se encendió y empezó a arder, pero no se consumía. Y entonces Moisés quería saber qué es lo que pasaba y se fue hasta allí. Cuando escuchan cómo del fuego sale una voz, dice Moisés: quítate el calzado porque el lugar que estás pisando es santo, porque donde Dios está, el lugar se santifica, porque Dios no puede habitar en cosas sucias, en cosas inmundas. Dios no puede habitar en el pecado. Dios habita en santidad, porque Él es santo. Y nos manda a nosotros a ser santos. Allí Dios le habla por primera vez a Moisés. Tiene un encuentro con Dios. Y desde ese momento Moisés no vuelve a ser el mismo, ¿verdad? Aunque ya su mamá le había hablado de que pertenecía a un pueblo diferente, pertenecía al pueblo de Dios, al linaje santo, real sacerdocio, pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces Moisés escuchaba la voz de Dios porque primeramente tenía llamamiento y luego porque era un hombre manso y un hombre que escuchaba y obedecía a Dios. Entonces, en el capítulo 21 de Levítico vemos cómo Dios le da las instrucciones para la santidad de los sacerdotes. Lo que yo quería detenerme un poquito en este punto, porque lo que más se conoce en España, la religión masiva, tiene sacerdotes, ¿verdad?, que ministran. Eso no es para este tiempo. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Allí el Señor llamó hombres para prepararlos para que ministraran a Dios y a los hombres, y les puso unas ropas especiales y los llamó sacerdotes, que quieren decir ministros, sencillamente ministros, que ministraban entre Dios y los hombres. Pero para este tiempo, no, para este tiempo el Señor nos ha hecho a todos nosotros reyes y sacerdotes. Ahora no hay diferencia, ¿verdad? Ahora somos todos reyes y sacerdotes. Aquí le está diciendo que la santidad conviene a la casa de Dios y que la santidad conviene a los que ministran delante de Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. No alguno. Dice nadie. Es imposible. Imposible agradar a Dios sin fe, y nadie verá al Señor. Entonces, aquí Dios le está dando unas indicaciones precisas para los sacerdotes de ese tiempo. Después, en el 22, Dios le habló a Moisés diciendo lo que tenía que hacer Aarón y sus hijos, ¿verdad? ¿Con qué? Con las ofrendas. ¿Necesita Dios nuestras ofrendas?
estamos en el cuerpo. ¿Y para qué son las ofrendas entonces? En este tiempo era para los que ministraban a Dios, para los que ministraban en el altar de Dios y intercedían entre el pueblo y Dios. ¿Y hoy para qué son las ofrendas? Para administrar. Es una buena pregunta, ¿eh? Para administrar las cosas. Para que el Evangelio corra. Porque este mundo se mueve ¿con qué? Con dinero. Necesitamos movernos en el medio en que vivimos. Y para eso Dios pide que seamos generosos, porque cuanto más generosos seamos, más Dios nos va a bendecir. ¿Amén? Luego, en el 23, Levítico 23, dice que Dios le habla a Moisés para las fiestas solemnes. Como esto recuerdan que es repetición del Éxodo, y luego vamos a ver que esto se repite en Números y en Deuteronomio, porque recuerden que son los 5 libros que escribió Moisés. Supuestamente se les adjudica la autoría a Moisés, ¿verdad? El Pentateuco. El Pentateuco. claro, penta, que quiere decir 5, teuco, ley. La ley de Dios en los 5 primeros libros. Dice que le habla Dios a Moisés sobre las fiestas solemnes. Y también esto lo vamos a encontrar en el libro de Números, ¿verdad? El número 28 y 29. Y vuelvo a insistir, porque estábamos viendo esto correlativamente, estos versículos, estos capítulos, uno tras otro, lo que estamos viendo es cómo Dios habla. ¿Para qué se toma Dios la molestia de hablarnos? ¿Para qué Dios tiene esa deferencia de hablarnos a nosotros, sus criaturas, y ahora sus hijos y sus hijas? ¿Para qué? Porque nos ama. ¿Sí? Va a ser por amor, porque nos ama. Y está dándole instrucciones sobre las fiestas solemnes. Y vuelve a decirle, 6 días se trabajará, mas el 7º día será reposo, santa conmemoración. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. En donde quiera. Quiere decir que ya no es un mandamiento solamente para el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque Dios sabía que un día iban a ser dispersados, ¿verdad? Que iba a estar la dispersión. Dice, donde quiera que habitéis, no haréis ningún trabajo. ¿Por qué decíamos? ¿Por qué Dios se toma la molestia de decir que se trabaje 6 días y se descanse 1? Porque es saludable para nosotros, ¿verdad? Saludable para nuestra mente, para nuestro cuerpo, ¿sí? Y es también bueno para que ese día lo consagremos a Dios y busquemos a Dios en espíritu y en verdad. Y le da todas las instrucciones sobre las fiestas solemnes. Después en el 24 dice que Dios le habló a Moisés hablándole sobre ¿qué? Sobre el aceite para las lámparas. En aquel tiempo no había luz eléctrica, ¿o sí? No. ¿Qué se usaba? ¿Y qué aceite? De oliva, extra, ¿verdad? El mejor. De las olivas machacadas. Y aquello servía como combustible, ¿verdad? Y entonces,
¿Sabía Dios cuál era el mejor combustible? Sí. El único que lo sabía, porque Él creó todas las cosas. Y entonces le habla Dios a Moisés y le dice: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de oliva, ¿cómo? Machacada, para hacer arder las lámparas. ¿Cuándo? ¿De vez en cuándo? Continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Luego le da las instrucciones para el pan de la proposición. Y también le indica Dios en el versículo 24 y 13, dice: y habló Dios a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre su cabeza, sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. ¿Qué decíamos? Dios estableció firmes penas para que temieran, para que entendieran que con Dios no se juega, que de Dios nadie se puede burlar, ¿sí? Y para establecer santidad, porque santidad, ¿qué es? Que lo venimos diciendo vez tras vez y lo diremos todas las veces que haga falta. ¿Qué es ser santo? Tener una aureola. Oh, creo que me equivoqué. Vestirnos con una túnica larga. ¿Qué es ser santo? Es ser apartado. No ser parte común de toda la demás gente que piensa con una mentalidad sin Dios, ignorando a Dios, ignorando lo que le agrada a Dios, buscando sus propios caminos, buscando fantasías, filosofías, ¿verdad? Religiones, sectas, cuántas cosas hay, Dios de mi vida, que la gente está tan vacía, tan desesperada, que busca y se agarra a lo primero que encuentra, a lo primero que le dicen, y como se lo pinten más bonito y se lo adornen más gracioso, pues a eso se agarran. Por eso dice el Señor: ustedes son un pueblo santo. Ustedes están apartados. Porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. ¿A quién escoge Dios? A los que son honestos, a los que son humildes, a los que son verdaderos. ¿A quién escoge Dios? A los que son humildes, a los que son sencillos, a los que son verdaderos, a los que buscan a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Entonces el Señor pide que nosotros seamos santos. Eso sigue vigente. Eso lo dijo en el Antiguo Testamento y lo vuelve a repetir en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En eso Dios no cambia. Y dice: ustedes sean santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo, Él me da el ejemplo. Él es santo. Amén. No dice: hagan lo que yo les digo y no importa lo que yo haga, ustedes hagan lo que yo les digo. No, no, no. Dice: hagan lo que yo les digo porque yo soy ejemplo. Primero. Seguimos. En el capítulo 25, Dios le habla a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla, no harás tu tierra, ni podarás tu viña. Es decir, que Dios le dice que tienen que tener un descanso la tierra, que tienen que guardar alimentos para ese año, pero que no tienen que sembrar la tierra.
El Dios que creó la tierra es el que está hablando. Dice las bendiciones de la obediencia. Estamos ya en el capítulo 26. Vamos a ver si salimos de aquí ya. Ya llegamos ya. Dice, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario. Yo, Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país, y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10.000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré, ¿qué cosa? Mi pacto con vosotros. Dios pacta con nosotros, el grande, el todopoderoso, el creador, el eterno. Él pacta, aleluya, Él hace pacto con nosotros. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Dice, comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Ha levantado nuestro rostro, porque cuando estaban en servidumbre estaban cabizbajos, ¿no? Con un peso tan grande aquí, dice el Señor, ha levantado nuestro rostro. Estas son las bendiciones de la obediencia. ¿De la obediencia a qué? A todo lo que estamos viendo que Dios habla, ¿verdad? A todo lo que estamos viendo consecutivamente, cómo Dios habla, qué es lo que dice, para qué lo dice, por qué es bueno para nosotros, porque es saludable, porque eso guarda y preserva las siguientes generaciones, porque si no ya este mundo ya hubiera estado extinguido. Pero luego ustedes en casa van a leer, y yo creo que la semana que viene vamos a leer la consecuencia de la desobediencia, porque siempre lo digo y lo repetiré, porque Dios lo dice. Todo lo que hacemos, todo lo que decidimos hacer tiene su consecuencia, favorable o desfavorable, ¿sí? Para nuestro bien o para nuestro perjuicio. ¿Cuánta gente se encapricha en hacer algo que no le conviene, que no le va a salir bien,
y se encapricha. Y luego con el tiempo ve que aquello no resulta, que aquello no le convenía, ¿verdad? Tiene una consecuencia la desobediencia. Una no, varias, porque aquí vemos que hay muchísimas consecuencias, ¿sí? De la desobediencia. Primero, si le desobedecemos a Dios, desobedecemos a nuestros padres, desobedecemos a nuestros mayores, desobedecemos a las autoridades, ¿verdad? Y todo esto trae terribles consecuencias, consecuencias graves. La muerte, y no solamente la muerte física, sino la muerte del alma, que es la más tremenda, la condenación eterna. Entonces, qué bueno es que seamos obedientes y participemos de las consecuencias favorables, que son bendiciones, que es todo el bien que Dios tiene para nosotros, todo lo bueno que Dios dice de nosotros y que tiene preparado para nosotros. Esas son las bendiciones de Dios. En ellas nos tenemos que fundamentar, en ellas nos tenemos que apoyar. Esas bendiciones tenemos que reclamar, pero cuando somos hijos e hijas obedientes, ¿sí? Eso sigue vigente hoy, ¿o no? Dice el Señor, te bendeciré y contigo bendeciré todas las familias de la tierra, ¿sí? Y tú serás bendito en todas las naciones. Y la bendición del Altísimo reposa sobre nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos al bendito viviendo dentro nuestro, que es Jesucristo nuestro Señor. Él es bendito por la eternidad. Él es el bendito, ¿sí? Él es el bueno. Y entonces, Dios mediante, ya la semana próxima terminaremos con el libro de Levítico. Cómo Dios habla. Pero seguiremos viendo y seguiremos sintiendo cómo Dios nos habla, porque Dios quiere tener una relación personal y particular con cada uno de nosotros y de nosotras, ¿sí? Dios, eso es lo que está deseando. Como un Padre amoroso que es, Él quiere tener una relación íntima, personal, la reconciliación entre Dios el Padre y Jesucristo. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que sigamos escuchando la voz de Dios, que sigamos guardándonos del mal, que sigamos leyendo la Biblia, porque la verdadera inteligencia, ¿dónde está? Hay que ir a la escuela para ser inteligente. ¿A qué no? Hay que leer muchos libros para ser inteligente. ¿A qué no? ¿A dónde está la verdadera inteligencia? Buscar al Santísimo es la verdadera inteligencia. Buscar al Santísimo. Proverbios 9:10, ¿sí? Buscar al Santísimo es la verdadera inteligencia. Todo lo demás, instrucción, astucia, todo lo que le quieran llamar. Estudio, carrera, profesiones, pero la verdadera inteligencia es buscar al Santísimo. El mayor que includo no, yo un cristiano buscando. Aleluya. Gracias, Señor, te bendecimos, Santo. Te damos muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias porque podemos, Señor, tener esta libertad para escuchar tu palabra, para entender, Señor, por tu Espíritu Santo, como tú nos revelas, Señor, por tu gracia y tu misericordia, el favor que tienes con nosotros, Señor, de habernos salvado, de habernos redimido, de habernos perdonado nuestros pecados, Señor, y librarnos de la condenación eterna. Señor, muchísimas gracias por la vida de mis hermanos que se han esforzado, Señor, en tomar tiempo para venir a este lugar, Señor, para adorar y exaltar tu nombre. Te pido, Señor, por los que no han podido venir, Señor, sigue tú, Señor, poniendo tu mano
de bendición sobre sus vidas, Señor, Padre Santo, para que ningún mal les acontezca, Señor, para que sean guardados y librados, Señor, del mal y del malo. Señor, muchísimas gracias, Padre. Gracias por los milagros que estás haciendo, por las sanidades, Señor, que estás dando. Gracias porque te estás mostrando, Señor, que tú eres real, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Te bendecimos, Señor, y encomendamos nuestras vidas a ti, fiel Creador, en el nombre de Jesucristo. Amén.